Comunidad futbolera, martes de copas, martes de participación internacional para tres equipos chilenos. La jornada del día martes comenzó con el partido de ida de la llave de la fase 2 del playoff de Pre-Copa Libertadores entre Iquique y Alianza Lima, un partido muy esperado por la clasificación, por supuesto, del equipo nacional y con el morbo que tenía, con el que venía Alianza Lima luego de dar el gran batatazo eliminando a Boca Juniors en la Bombonera. Y al menos por lo mostrado en el primer tiempo y en el resultado, el equipo dirigido por Néstor Raúl Pipo Gorosito dio cuenta que eso no fue un hecho aislado, sino que lo gana merecidamente a un equipo iquiqueño que preocupa. ¿Por qué? Porque ya suma su quinta derrota en 6 partidos, contando torneo nacional y las llaves de Copa Libertadores. Solamente un triunfo, solamente 3 puntos, lo que claramente preocupa y además lamentablemente mantiene la constante de los equipos llamados chicos que acceden a copas internacionales en los cuales les cuesta mucho mantener o al menos seguir con el aliento de la muy buena temporada anterior. Primer tiempo en el cual Alianza Lima manejó muy bien la pelota, tranquilo, no se metió atrás, obviamente estuvo más preocupado de defender, pero no metió el bus en el arco del golero Vizcarra y tal fue así que jugando a un muy buen contragolpe, rápidamente entre el minuto 30 y el minuto 36 pone tanto el 1-0 como el 2-0. Contragolpe en el primer tanto, hace muy mal la línea el equipo iquiqueño, luego cierra mal la defensa y Barcos a arco descubierto pone el 1-0 y el 2-0 es un golazo. Más encima en Quique tiene la mala suerte. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano Castillo, un hombre que en las llaves previas ante Nacional de Paraguay y ante Boca Juniors se había perdido una cantidad de goles tremenda, mostrando que tiene mucho talento, pero una muy mala forma de definir. Acá hace todo lo contrario y hace uno de los mejores goles de esta fase previa de Copa Libertadores con un borde interno al ángulo izquierdo del golero Requena, que no tiene nada que hacer. Iquique, con un estadio lleno, en una muestra más de toda la gran identidad que se ha forjado entre la institución y la hinchada, lamentablemente no tuvo ideas para enfrentar este partido. Un equipo que juega solamente a la genialidad que pueda generar Edson Puch en el sector izquierdo, o si no, a solamente jugar al pelotazo para que Estefan Pino gane algún balón aéreo. No hay ninguna otra idea en el planteamiento de Miguel Ramírez en este año 2025. Muy poco desdoblamiento de los laterales y sobre todo muy poca generación de fútbol en el medio terreno. No existe nadie que rompa líneas, que mete ese pase a profundidad para la diagonal de Puch o para que Pino a ras de piso pueda definir o quizás generar alguna ocasión de gol que no sea a través del juego aéreo. La estatura imponente del número 9 de los Dragones parece ser una obsesión y algo que enceguece al resto del equipo. Además, el iquiqueño estuvo muy bien marcado en esta oportunidad por el peruano Carlos Zambrano, que como pocas veces ante equipos chilenos no se le salió la cadena y cumplió una muy buena actuación. Afortunadamente para el elenco iquiqueño sigue con vida para el partido de vuelta que se jugará el próximo martes en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque estuvo a punto de quedar 3-0. Luis Casanova deja con vida al equipo iquiqueño luego de una salvada milagrosa con el arco descubierto cuando Barcos ya ponía el 3-0 en el segundo tiempo y dejaba prácticamente liquidada la llave. Luego el autogol del elenco peruano le deja algo más de vida al elenco iquiqueño y es una llave perfectamente remontable. La gran duda para los dirigidos de Miguel Ramírez es cómo llegar
a lograr un triunfo, ya que de fútbol hubo muy poco para el elenco iquiqueño. Tiene que encontrar una generación de fútbol alternativa a Puch. Quizás el ingreso de Álvaro Ramos desde el inicio pueda ser una alternativa, pero insisto, no basta solamente con la capacidad física por sobre el promedio de los jugadores que estén en cancha, en caso de Stefan Pino, y no basta tampoco con la genialidad que siempre puede aportar alguien como Edson Puch, que está decidido a dejar uno de sus últimos granitos de arena en el fútbol con el equipo de sus amores. Destacable lo de Edson Puch porque sigue marcando diferencias a nivel internacional con su edad y además generando esa identidad que vuelvo a destacar entre la institución, la hinchada y además teniendo un jugador ícono, criado, nacido y formado en la ciudad, cosa que pocos equipos en el fútbol chileno tienen. La llave está abierta. Próximo martes, Alianza Lima Iquique definiendo uno de los últimos cupos para la fase de grupos de Copa Libertadores. Ahora bien, esta jornada continuó en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en la primera llave chilena, en esta playoff previo para entrar a la fase de grupos de Copa Sudamericana y Palestino. Palestino logra su 9ª clasificación a Copa Internacional en los últimos 11 años. Muy meritorio lo del elenco baizano, derrotando en penales por 5-4 luego de empatar a 1 ante una Universidad Católica que se queda por tercer año consecutivo sin jugar Copa Internacional. Fracaso rotundo para la entidad cruzada, nuevo fracaso para la dirigencia de Juan Tagle, sobre todo para la gerencia técnica de José María Buljubasic. Parece que Universidad Católica, al quedarse sin estadio, se quedó definitivamente sin alma. Es un equipo sin idea futbolística alguna y esto probablemente pueda generar en el cuarto remesón técnico consecutivo. Está muy en duda la continuidad de Thiago Núñez y sería también el cuarto año consecutivo en el que Universidad Católica quedaría sin entrenador recién en el primer trimestre de la temporada. Un presente muy complicado para la UC, que solamente encontró la oportunidad de ir a los penales en los últimos 5 minutos. ¿Por qué? Porque durante los primeros 85 no mostró absolutamente nada. Primero que todo, 10 minutos horrorosos para Universidad Católica. Ya tenía 3 amarillas antes de los 8 minutos, mostrando mucha ansiedad y desesperación en sus dirigidos, llegando tarde o vehemente a pelotas divididas en los cuales era innecesario ir con tal vehemencia porque el partido estaba recién comenzando. También un árbitro muy de gatillo fácil a la hora de generar esas amarillas, pero ya se notaba cierta tensión en el elenco de Universidad Católica. Y antes de finalizar esos 10 minutos ya se encuentra en desventaja producto de un buen tiro libre de Brian Carrasco, que cuenta también con la complicidad de Vicente Bernedo, que duda al rechazar, y eso termina generando la apertura de la cuenta. Además, antes de los 15 se produce la lesión de Eduardo Bello y el ingreso de un hoy intrascendente Juan Francisco Rosell. Preocupante lo de Bello y preocupante además dentro de la cadena de refuerzos que ha traído Universidad Católica en el último lustro. Hay muchos que no han rendido, en este caso, por ejemplo, Gentil dentro de los que están esta temporada, para qué decir los de temporadas pasadas, pero que en este partido no cuentes con dos de los más importantes refuerzos, quizás los más importantes, como Gary Medel, como Eduardo Bello, que tengas a Diego Valencia en la banca, entonces te habla de que algo está pasando en la Universidad Católica, que la generalidad de los refuerzos o no rinden, o en este caso no están en el partido que define cuál va a ser el devenir futbolístico en toda la temporada. Este era el partido que definía la temporada 2025 para la Universidad Católica. Deportivamente en el plano internacional, económicamente, entendiendo que Católica además
está con una carencia de recursos por no contar con su estadio, por la misma construcción del mismo. Entonces, estos pequeños detallitos hacen que empeore la temporada del elenco cruzado. Y por su parte, Palestino, el único que tuvo ideas dentro de estos tres equipos que jugaron hoy en copas internacionales, manteniendo en parte el libreto de la temporada pasada, un 4-2-3-1 que prácticamente se conoce de memoria, con gran base, prácticamente repitiendo 7, 8 elementos de la temporada pasada e incrustaciones que tienen una forma de jugar similar a los que se fueron, entendiendo la diferencia de Fernando Mesa con Iván Román, pero un buen reemplazo Fernando Mesa, Julián Fernández, que reemplaza a lo que hacía Rodrigo Linares la temporada pasada, pero un jugador que ya conoce la camiseta de Palestino, tres adelante que se conocen de memoria como Ábrigo, Carrasco, Benítez, y un Junior Arias que también cumple una función de descarga y además presencia en el área. Entonces ya ese solo hecho de conocerse en su esquema, de conocer la forma de jugar de cada uno de sus compañeros, hizo que Palestino fuese superior a Católica. No fue un partido de tantas llegadas en los arcos contrarios, pero sí hasta los 70 minutos al menos Palestino merecía la ventaja. Cambia todo con la expulsión de Julián Fernández y ahí se le abre un flanco al elenco árabe. Y Thiago Núñez, al ver la nula generación de fútbol, ¿qué es lo que hace? Rompe con su mediocampo y manda a la cancha a Valencia, a Rosell, a Corral y termina jugando con 6 delanteros, prácticamente sin mediocampo. Universidad Católica, sin mediocampo al principio, en la generación de fútbol, sin mediocampo nominal. Luego, en los últimos 20 minutos, sorprende en verdad cómo Universidad Católica no tiene un generador de fútbol. Tres volantes centrales que prácticamente se estorban entre ellos, pueden ser muy buenos individualmente. Alfred Canales, Fernando Zucchi, en lo personal no me gusta mucho el colombiano Valencia, pero pareciera que los tres cumplen la misma función y no hay nadie quien sea el enlace entre los punteros, Bello, Rosell en este caso, y Clemente Montes, y sobre todo Fernando Sampedri, que tiene que retroceder para ir a buscar la pelota cuando él debería ser abastecido en el área y hacer lo que mejor sabe y lo que le dio vida a Universidad Católica, porque a los 88 con un cabezazo le entregó un balón de oxígeno al cuadro cruzado y la posibilidad de ir a los lanzamientos penales. Antes de ir con eso, vuelvo a lo que estaba señalando recién, el tema de la creación en Universidad Católica, entendiendo la casi omnipotente influencia de Fernando Felicevich y actual y últimamente sus socios brasileños en la recolección o la contratación de refuerzos en las últimas temporadas, ¿por qué no llega un volante de creación a la Universidad Católica? ¿Cuál es la razón por la cual no hay un 10? Todo el mundo lo ve, salvo Tagle, todo el mundo lo ve, salvo Buljubasic, todo el mundo lo ve, salvo Thiago Núñez, o hay algo más. Sorprende realmente cómo no hay nadie que sea armador, creador, enlace, sobre todo en un elenco que históricamente ha engalanado la camiseta número 10 como es Universidad Católica. Entonces, ese es el, más allá de los rendimientos individuales, hay una carencia enorme en esa zona de la cancha para el cuadro cruzado, y eso se nota hace mucho tiempo. ¿Para qué hablar de otras posiciones como por ejemplo el lateral derecho? Cuarta temporada consecutiva en la que el cuadro de la UC contrata a un lateral derecho. Fue Mauricio Isla, fue Byron Nieto, fue Guillermo Soto, ahora es Dylan Escobar y ninguno ha convencido. Le pena mucho, no hay cómo reemplazar a José Pedro Fuenzalida y entonces Católica no tiene sorpresa en el medio, no tiene sorpresa por las bandas, solamente sus punteros se encargan de echarla a correr y se hace demasiado predecible el ataque de la UC. Ya en los penales, una muy buena definición a penales, hay que decirlo, penales muy bien ejecutados, mérito del Zanahoria Pérez en contener el último penal de la serie, el quinto de la UC, el lanzado por Franco Ampuero, y entonces Palestino hunde más a Universidad Católica, el cuadro árabe sigue participando en copas internacionales. Vamos a ver
cómo aprovecha esta nueva oportunidad en el ámbito internacional, un equipo que va creciendo como institución y está recibiendo año tras año al menos una venta. Fue en su momento porcentaje del pase de Bruno Bartichotto, fue en su momento el pase de Maximiliano Salas a Racing, ahora tiene porcentaje de la venta de Iván Román a Atlético Mineiro, conserva cierto porcentaje del pase del joven central chileno. Entonces es un equipo que está haciendo buenos negocios, que está armando buenos planteles. Vamos a ver si este año aspira un poco más, a algo más. El año pasado, para mí, le hizo algo mal la ida de Vitamina Sánchez, sintió también el desgaste de tantos partidos jugados en el año. Creo que después, no sé si supera o iguala o está muy cerca de Colo Colo la cantidad de partidos jugados el año pasado. En su momento peleó Copa, peleó la punta del torneo, pero se fue abajo en el tramo final del año, y creo que manteniendo esta base, quizás con algún otro refuerzo en mitad de año, podría, ¿por qué no?, ir por su tercera estrella, lo que engalanaría aún más el crecimiento institucional, sobre todo con el marco sentimental por la terrible actualidad en la tierra que representa el elenco de Palestina. Entonces, comunidad futbolera, fue un martes de copas. De los 3 equipos que jugaron, obviamente no podían ganar los 3 porque 2 se enfrentaron entre sí, pero nadie ganó. Solamente Palestino en los penales. Iquique sigue con vida. La revancha se juega el próximo martes en Lima. Esperemos que pueda remontar el cuadro dirigido por Miguel Cheito Ramírez. Palestino esperará sorteo para la fase de grupos de Copa Sudamericana, y el fútbol chileno también espera su segundo equipo en la fase de grupos del segundo torneo continental, ya que el día de mañana, miércoles 5 de marzo, en el Bicentenario de la Florida, Unión Española recibe a Everton. 2 equipos que no tienen un buen presente, pero eso será tema de otro EH Opina. Los queremos, por supuesto, invitar a que comenten el video, qué les pareció este video, por supuesto, qué les pareció el partido de Iquique, qué les pareció el partido de Católica con Palestino. Dejen sus comentarios. Si quieren proponer alguna idea para comentarla en algún video, adelante, y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube EHTV. Queremos ser más de los 10.000 suscriptores, a quienes agradecemos por su fidelidad. Estaremos, por supuesto, en otro video, en otra oportunidad, hablando de todo lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. Chao, comunidad futbolera.